Entonces vamos a dar lugar a orar para poder dar inicio con este tema y que Dios pues nos ayude y nos fortalezca en toda buena obra y en la verdad de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu bondad y tu gracia nos está dirigiendo, guiando y formando. Ayúdanos por favor para arrepentirnos y volvernos a ti de corazón, ser potencializados en la verdad, guiados en la verdad, socorridos y sustentados en toda verdad. Ayúdanos por favor y dirígenos para poder comprender las palabras de tu corazón y tu boca y ayúdanos para poder vivir con lo que anhelas y deseas en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El tema, como ya les mencionamos, se llama Anhelando la oración. Y el pasaje que vamos a tocar es lo que es segunda de perdón, creo que le puse mal. Es Colosenses 4:2. Creo que había puesto porque no existe segunda de Colosenses. Voy a corregirlo. Perdón. Me he dado cuenta de esto. Entonces tenemos Colosenses 4:2, que es el versículo base que vamos a tocar. Y dice de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces aquí hay algo importante y es que aquí en Colosenses utilizan la palabra perseverad. La palabra perseverar, por consecuencia, es una traducción del idioma español. Esa palabra perseverar, ya hemos sabido que son palabras del griego por ser Nuevo Testamento. Y el griego tiene, pues, una palabra puede significar muchas cosas. En este caso hablan de perseverar. En otros casos también se puede poner como constancia. Y en otros casos también puede aplicarse como anhelo. No únicamente como perseverar, constancia o proseguir o algunas otras. Cuando vemos en las diferentes traducciones de la Biblia o hacemos una comparación, hay diferentes palabras que van relacionadas a perseverancia, constancia, anhelo, dedicación, persistencia, etcétera. Pero una de las que se manifiesta es la palabra anhelo. Y eso es lo que por consecuencia, por eso puse anhelando la oración. Aunque aquí prácticamente dice perseverando en la oración, ¿verdad? Ahora vamos a entender por qué es la idea de anhelar en oración, o anhelando en la oración, o anhelar en la oración. Y es porque veamos este pasaje, la palabra en griego, que es la que se utiliza aquí en perseverar, que es la 43-42, que dice que es proskastereo. Eso es una palabra compuesta, esta parte de pros y castereo. Entonces pros es del 43-14 y castereo que es del 25-94. ¿Sí? Entonces por eso aquí dice que la palabra procastereo viene del 43-14 y de la 25-94. Y si nos damos cuenta, aquí lo primero que ellos indican es anhelar. Y luego dicen, es decir, una cosa a perseverar. Pero realmente la palabra sería anhelo o anhelar. Y luego mencionan a perseverar. Y luego dice una constantemente diligente o un lugar, asistir asiduamente a todos los ejercicios, o una persona adherirse estrechamente a como servidor. Se ha traducido como perseverar, persistencia, listo, asistir, atender, constante. Ahora, veamos también las otras palabras que van relacionadas a ello. En esta palabra, la palabra pros, es decir, proskastereo, es decir, que es una palabra compuesta, forma fortificada de 42-53, dice que es una preposición de dirección hacia, es decir, hacia con el genitivo del lado de, es decir, perteneciente a, con el dativo por el lado de, es decir, cerca a, por lo general con acusativo el lugar, tiempo, ocasión o respecto, que es el destino de la relación, es decir, a lo que o por lo que se anuncia en el predicado. Se ha traducido como perseverar, persistencia, listo, asistir, a tener constancia. Bueno, perdón, eso creo que lo puse de más. Se agrega como acercar las cosas necesarias. En composición denota esencialmente las mismas aplicaciones, es decir, movimientos hacia, acceso a o cercanía. Ahora la palabra cartereo, como ya mencionamos que es proskastereo,
Pero esta palabra, la que vamos a ver, esta es la parte cartereo, es la 2594. Dice que es un derivado de 2904. Dice transposición, es decir, ser fuerte. Es decir, figurativamente firme o paciente. Lo han traducido regularmente como sostener. Y como vemos que crastereo viene de kratos. Ay, creo que pasó aquí. Allá. Viene aquí, por ejemplo, de kratos. Dice tal vez palabra primaria, vigor, grande, literalmente, figurativamente. Se ha traducido kratos como imperio, poder, poderosamente, potencia y proeza. Ahora veamos la otra vez la palabra proscartereo, que ya repetimos, es una palabra compuesta. Dice en el diccionario Thayer, que es un diccionario de definición, que esta palabra dice que es adherirse a uno, ser uno adherente, ser devoto o constante a uno. También el 2 dice estar constantemente atento a, dar cuidado incesante a una cosa. 3, continuar todo el tiempo en un lugar, perseverar y no desmayar, 5, mostrarse valiente para. 6, estar en constante preparación para uno esperar constantemente. Ahí estamos. Aquí. Y en el diccionario particular o el diccionario común, dicen que anhelar es tener ansia o deseo vehemente de conseguir algo. Deseo intenso de algo en particular, de lograr algo o llegar a un estado en un futuro a corto, mediano o largo plazo. Ok, regresemos ahora a la palabra, el versículo de Colosenses 4. Ya viendo las diferentes definiciones de lo que habla, entonces claramente podemos ver de que esta palabra perseverar también puede traducirse como anhelar. Y vuelvo a repetir, la idea de la mención del griego también es de que hay una partícula o una parte que ellos colocan que es el pros. Y luego aparece la palabra cartereo. Esta palabra de pros es la que le da el énfasis a una acción. En el caso particular decía cartereo, hacía referencia a ser fuerte o vigoroso y que eso producía, y eso venía también de un imperio, una fortaleza, etcétera. Pero ya el pros le añade algo más fuerte, como que algo más, es como que por ejemplo un plato picara y yo le echo más picante al plato, o sea lo estoy fortaleciendo, algo así es el pros. Nos le está dando un mayor énfasis a las cosas, por eso que lo han traducido como perseverar, constancia o estar firme en la oración, pero también por la misma intensidad de lo cual se está hablando aquí esa palabra proscratereo, también es el hecho del sistema de anhelo. Entonces Dios lo que necesita no es solo que perseveremos en la oración en el sentido de que bueno, voy a orar todos los días o voy a agarrar disciplina de 1 hora diaria, sino que el Señor lo que necesita es no solo que tengamos esa perseverancia, porque inclusive alguien nos puede decir, mira, necesito que ores 1 hora diaria, y uno lo hace porque el papá lo dice, porque el ministro lo dice, etcétera. Pero una de las cosas que Dios quiere que sí tengamos esa constancia, esa persistencia, esa perseverancia, pero que también principalmente proceda de un anhelo de comunión, ya que recordemos de que nosotros tenemos ciertos conceptos de oración. Y uno de los conceptos que a veces tenemos nosotros en oración cuando iniciamos es de que nosotros tenemos el sinónimo de oración al igual que pedir. Es decir, para nosotros es lo mismo orar que pedir. Y yo lo hacía cuando iniciaba mi oración, prácticamente era como que en orden. Señor, bendice a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío fulanito, a mi tía fulanita, a sus hijos. Y así me iba prácticamente casi que por el árbol genealógico. Entonces nuestra idea a veces de oración es pedir. Realmente la Biblia no necesariamente habla que orar es pedir, sino que la idea de la oración es un momento de comunión con aquel que identificamos. Hablo de identificar porque cuando nosotros nos acercamos a alguien, inclusive en esta tierra, si es nuestro jefe nos acercamos para ver cosas del trabajo. Si es nuestro esposo o esposa, nos acercamos para tener la comunión entre un esposo o esposa. Si nos acercamos a alguien que es amigo, con ese motivo nos acercamos.
De igual manera con mi papá o mamá, etcétera. Entonces por eso hablamos de una identidad a la hora de acercarnos. Entonces nosotros a la hora de entender que la oración es una comunión basada en la identidad a la cual nos acercamos, tenemos que anhelar esa comunión, no solo verlo como una cuestión de tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer, que a veces nos ha pasado, me ha pasado a mí, que de repente alguien le dice, mira, tenés que orar, y uno, tengo que orar, y lo llaman a uno, mira, tenés que orar, y uno se pone así como que, bueno, tengo que hacerlo. Inclusive uno a veces le ha dicho a la gente, uno le dice a las personas, miren, es necesario que oren, y uno tanto que se lo repite, y ellos se quedan así como, ni modo, va a tener que ir a orar, y lo van a hacer. Y puede ser que sí lo están haciendo y se estén manteniendo, pero no tengan ese anhelo. Porque para tener un anhelo, para poder tener un deseo intenso hacia algo, tiene que algo, como por así mencionarlo, cautivarnos. Y por eso la idea de que la oración debemos verla como ese sentido de anhelo, en el sentido de que hay una comunión grata con Cristo Jesús, un nivel de comunión en sus diferentes manifestaciones o identidades, y por lo tanto tenemos que anhelar ese lugar o ese momento de comunión. ¿Para qué? Para encender ese fuego y mantener ese fuego de comunión o de deseo en nuestros corazones, para que ese deseo y ese anhelo nos lleve a la oración, para que ese deseo y ese anhelo nos provoquen llegar a la oración, no como el hecho de que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, sino el hecho de que hay un incentivo que me está llevando a tener esa comunión con Dios y Padre. Por eso la importancia de que en la oración conozcamos a quién nos estamos dirigiendo en oración. Ya hemos hablado pues de que y hay muchas personas lo conocen, de que a veces cuando las personas oran, le oran solo a Dios. Y no es que esté mal orar a Dios, porque hay personas, y me ha pasado a mí, yo cuando comencé le oraba nada más, decía Dios o Señor, y hay otras personas que tal vez solo se dirigen a Dios como Dios. Pero a veces la identidad de Dios las personas lo ven en un sentido lejano. Es decir, cuando van a orar, a veces no sienten el anhelo de orar, porque dicen, bueno, Dios está hasta ahí arriba, yo estoy aquí hasta abajo, y me siento como que fuera una hormiguita, y aquí que el Dios Todopoderoso me vaya a escuchar. Y por eso Dios, para que nosotros anhelemos la oración, Él envió a su Hijo Jesucristo, para ya no dar un solo enfoque de Dios como el Dios Todopoderoso y el creador de su creación, sino ahora que hay una manifestación de una identidad de Padre. Para que nuestro anhelo va sobre este consuelo de paternidad, sobre este anhelo de comunión de lo que es un padre o un hijo, y nosotros ya veamos un Dios cercano a la hora de ver a un padre, y nosotros anhelemos la oración. Pero claramente es porque nosotros tenemos un concepto de Dios erróneo, de muchos casos. Es decir, que cuando Dios dice que Dios es un padre, es decir, Dios siempre ha sido un padre, ha tenido las cualidades y manifestaciones de un padre, pero nosotros solo hemos visto a Dios como alguien que a veces ejecuta juicios, de que cuidado y me acerco que me lanza un rayo. Y un montón de cosas que nosotros, por cuestiones de películas, de series, de inclusive libros de filosofía, pensamientos de hombres, hemos adquirido, y por lo tanto eso nos lleva a no anhelar la oración, sino que lo vemos como un peligro de cuidadito me acerco, no sea que Dios me va a regañar, y por eso tanto no hay un anhelo en la oración, y por consecuencia si no hay un anhelo no hay una perseverancia. Entonces yo lo que necesito es de que nosotros conozcamos lo que representa la identidad es cuando vamos a orar, porque vuelvo a repetir, a veces también nosotros cuando hablamos de orar, a veces nos concentramos o nos enfocamos que como la oración fuera solo un método, un medio, pero realmente la oración es como que el momento en el cual nosotros podemos aplicar la comunión con Dios de esa manera, porque también podemos aplicar la comunión a través de la lectura. Lo que quiero transmitir es, si queremos comenzar a anhelar la oración, como el apóstol Pablo lo indica, no necesariamente, pues como ya me repetí, las Biblias van a hablar de perseverancia, de constancia, pero vimos que en el griego también la palabra de realmente que se toma como base es la palabra anhelar, en este caso en el diccionario de concordancia Strong. Pero para comenzar a anhelar la oración, debemos ver todo lo que implica, en este caso, hacia quién nos dirigimos. Y en este caso, vuelvo a repetir, nosotros tenemos diferentes necesidades como personas, como humanos, por así llamarlo. Tenemos diferentes necesidades, no todas las personas tienen las mismas necesidades. Y Dios quiere realmente, y Dios puede suplir todas las necesidades. En algunos casos, hay personas que tienen al papá o a la mamá, etcétera, y tienen formadas esas cosas del alma, pero tal vez no tienen un sentido de soledad, porque tal vez les falta un amigo. Entonces viene Dios y no solo se presenta como padre, porque ya lo conoce, sino que ahora Dios viene y se presenta como un amigo. Entonces, ¿para qué?
para que yo comience a anhelar la oración en el sentido de la amistad con Dios. Y por supuesto también ya en ciertas necesidades nosotros necesitamos, como no solo como amigo, solo como padre, sino que a veces nosotros tenemos un sistema de necesitamos sentir amores o las complacencias que pueden haber entre una pareja, en el sentido de un cariño, un amor, un aprecio que tal vez aparentemente no lo podemos tener con un padre y con un amigo. Entonces viene Dios y Él se nombra o Él se manifiesta como lo que es el amado. Y hay expresiones como el libro de Cantares donde dice: "Oh, si Él me besare con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino". Entonces, si nos damos cuenta, esa expresión que habla en el libro de Cantares muestra un anhelo, una gran necesidad de comunión. "Oh, si Él me besare con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino". Y en otro pasaje también de Cantares dice: "Si Él me tomare y me llevare a sus recámaras, estaremos embriagados de amor hasta la mañana". Vuelvo a repetir, ahí habla también de un anhelo. Y en ambos casos habla de la comunión de oración. Solo que no estamos hablando como una paternidad, como lo que habla también la Biblia, de que nuestro espíritu clama a Padre o Papito, o el consuelo, que tal vez uno comete un error, uno corre al papá o a la mamá para que uno se sienta apoyado, fortalecido, o el papá lo consuele, o lo fomente, o lo eduque, y uno siente ese cariño entre padre e hijo. O la comunión entre un amigo, pues que a veces uno, pues tal vez en ciertos casos no puede tener mucha confianza con el papá o otras manifestaciones, y uno se quiere sentir tal vez de alguna manera liberado, y uno se acerca a un amigo para tener las mismas cualidades, gustos, compañías y demás, y por lo tanto se cimenta una amistad. Pero no es lo mismo con la manifestación de una necesidad de amores en el sentido de besar, por así llamarlo, aunque la Biblia, recordemos de que no es necesariamente que uno va a besar a Jesús boca a boca en el sentido físico, literal, sino que cuando hablamos de si Él me besare con los besos de su boca, la Biblia en la palabra besar hace referencia a fuego, hace referencia a una intensidad. Entonces significa que cuando hablamos de amores, que Dios es mi amado, lo que va a hacer es darnos el fuego de su Espíritu Santo, el fuego de su amor, y lo va a depositar en nosotros. Ese sería el sentido espiritual del beso. De igual manera, cuando la Biblia dice: "Ojalá Él me tomara y me llevara a sus recámaras y tuviéramos amores hasta la mañana". Entonces todo habla de un sentido de oración y de comunión, pero diferenciando las identidades, que inclusive, por ejemplo, si lo viéramos en otros ejemplos, como lo que podríamos ser padre, podríamos ver el libro de Proverbios, cuando constantemente dice: "Hijo mío, ten cuidado de esto, hijo mío, por favor, atiende mis palabras, hijo mío, por favor", y da ciertos consejos. Entonces podemos percibir el amor y la comunión de Dios a través de esta identidad, y pues en las diferentes manifestaciones como amigo. Claro que inclusive una de las manifestaciones más grandes de Jesús es el amado. Es decir, nosotros hemos visto a Jesús como nuestro Señor, en el sentido que inclusive uno dice: bueno, si Dios me dice que haga esto, lo voy a hacer. Si Dios me manda a predicar, lo voy a predicar. Si me manda a orar, lo voy a hacer. Pero realmente una de las mayores manifestaciones de comunión en oración es el sentido del amado. Como lógicamente nosotros pues vamos iniciando el Evangelio, vemos mucho que hablamos del Señor o del pastor o el proveedor, etcétera, pero no nos hemos enfocado en enfatizar el amado. Y realmente el amado es una palabra muy clave dentro del Evangelio, pero nosotros pues no lo hemos visto en su totalidad. Y el amado en sí mismo comienza desde los inicios. Es decir, antes que se manifieste el Salvador, se manifestó el amado. ¿Cómo? La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo, si no estoy mal, del 5, claramente dice que, lo voy a leer para que no me pierda yo de algo de ese pasaje. Vamos a leer Efesios capítulo, los que tienen una Biblia, vamos a colocar Efesios capítulo 1, versículo, perdón, voy a poner esto en español. Ok, en el versículo, vamos a leer del versículo 3. Dice de la siguiente manera. Esto es Efesios, vamos a poner aquí Efesios. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. Dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vemos de que aquí en el Efesios habla del amado, que este amado vino y nos trajo salvación. La Biblia también habla, por ejemplo, del amado de las naciones. También cuando Jesucristo es bautizado, se menciona acerca de que el amado es Jesucristo. En algunas traducciones dice, este es mi hijo amado. Pero en la traducción, si no estoy mal, en la Biblia textual dice, este es mi hijo, el amado. No en el sentido de que este es mi hijo al cual yo amo, sino que este es mi hijo, el cual es el amado, como naturaleza de amores. Entonces, este amado nos ha procurado la salvación, este amado nos ha procurado la misericordia, la gracia, para nosotros abrazar no solo una salvación en el sentido de ser libres de una condenación eterna, ya, es decir, no es solo como que, bueno, ya te salvé la condenación eterna, te voy a dar un cuartito ahí para que te estés vivo, sino que la idea de Dios, en el sentido de los amores y la salvación, va al hecho de que, bueno, yo rescaté a esta humanidad, rescaté a este pueblo, a estas naciones, pero realmente lo rescaté para que esta novia sea mi amada. ¿Y qué hace un novio, un amado y una amada? Tener amores. Entonces vemos acá que Dios desde un inicio nos está enfatizando lo que Él es como el amado, la salvación, dando a entender de que como por cuanto yo te amo, no en el sentido de te amo de que bueno, tú eres miserable y yo voy a extender mi misericordia para salvarte, porque a veces eso se hace relación a la misericordia, aquel que ama o le gusta hacer misericordia al miserable, sino que no entra solo en ese enfoque, sino que bueno, por cuanto tú eres mi amada, yo te voy a salvar y te voy a manifestar en mi amor, y tú vas a ser ahora mi amada, la que yo redimí, la que compré con precio de sangre. Pero manifiesta, vuelvo a repetir, un sentimiento o una manifestación de amor y le da la identidad a la novia, a la amada, a la desposada, a la que será desposada, o a lo que será la esposa del Cordero, pero lo hace un sentimiento de amores. Entonces, ¿qué pasa? Regresemos al pasaje de este pasaje que vemos de Colosenses. Entonces, en este pasaje de Colosenses, cuando dice perseverar en la oración o anhelen la oración, lo está diciendo ¿a quién? A la novia, a la iglesia, a la que es la amada. ¿Para qué? Para que anhelen la comunión de amores en oración. Entonces nosotros tenemos que ver bien estas identidades porque nos van a abrir un acceso. Lógicamente Dios siempre es el amado, Dios siempre es el Señor y el Salvador. Pero a veces la identificación que nosotros tenemos hacia Él, a veces puede o no llevarnos a ese nivel de comunión. Porque a veces nosotros cuando nos hemos acercado a Dios o a Dios Padre, podemos sentir como que, bueno, tal vez no le digo mi amor, y eso inclusive se da a veces con ciertos grupos de personas que yo he visto o han predicado, que dicen que a Dios no se le tiene que decir papito, porque Dios es Señor, Salvador, Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono y que tira lanza y rayos y cuantas situaciones hay. Entonces ellos tienen el concepto de que Dios es un Dios Señor, un Dios que inclusive uno no le puede decir ni siquiera una palabra porque no se puede, por la reverencia y la vehemencia. Pero, y por esa razón ellos dicen que no hay que decirle a Dios papito. Pero recordemos que el sentido de papito es un sentido de cariño. No necesariamente uno le está diciendo o haciendo de menos a Dios. Y de igual manera es el sentimiento del amado, porque cuando uno, o nos han enseñado, o a veces inclusive hay predicadores que hablan acerca de la ira de Dios. Entonces las personas a veces cuando van a acercarse a oración, ya a veces ni siquiera quieren acercar porque sienten de que medio van a decir algo malo en oración y Dios ya les va a cortar la cabeza o les va a castigar porque se ha explicado a Dios de esa manera, también de un sentido rígido. Pero vuelvo a repetir, cuando hablamos ya del sentimiento de la identidad de que Él es amado, por consecuencia, en identidades, un ejemplo, un ingeniero aplica cosas de ingeniería, un abogado aplica situaciones de leyes, un filósofo aplica cosas de filosofía, un matemático de matemáticas, un mecánico de mecánica. Entonces, un amado, ¿qué va a manifestar? Va a manifestar amores, va a manifestar situaciones de deleites en amores.
Y por eso es importante leer nosotros el libro de Cantares, para poder tener esa identidad, tanto de la manifestación del amado como la manifestación de la amada. Yo sé que en la Biblia, regularmente cuando uno lee la Biblia, el libro de Cantares, uno lo ve como que todo un sistema poético de amores y demás, como que en una vía, o yo en un momento pensaba que solo era una vía, pero en algunas otras traducciones de la Biblia dan los textos donde dice, esto lo dice el amado, esto lo dice la amada, y separan entre las palabras y la comunicación que hay entre el amado y la amada, en lo que corresponde en el libro de Cantares como el sistema de amores. Es decir, el Cantares no refleja, por decirlo como algunos mencionan, que es Salomón cantándole a una mujer, sino que el libro de Cantares expresa lo que la amada desea y lo que el amado desea. Es decir, yo deseo esto de mi amado, y el amado dice, yo deseo esto de mi amada. ¿Para qué? Para entrar en ese sistema de comunión de amores, y no, vuelvo a repetir, con esa rigidez a veces que hemos visto de cuidadito me acerco a Dios que me lanza un rayo. O cuando uno ora dice Dios y siente a Dios extremadamente lejano por la identidad que nosotros tenemos de Dios o de Creador. Pero cuando ya entramos, como ya mencioné, con la palabra Padre, o la identidad Padre, o la identidad amigo, o identidad amado, eso ya nos da un sistema de acercamiento, mayormente lo que significa amado. Porque el amado, recordemos que ya muestra un sistema de comunión y de intimidad, donde dice la Biblia que serán los dos una sola carne. Pero en el sistema de la palabra de Dios, cuando hablamos de comunión de amores, ya no serán solo una carne, serán un mismo espíritu. Espíritu, mismo espíritu. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a anhelar la oración. ¿Por qué? Porque ya no vemos aquí de que cuidadito me acerco a orar en pecado, porque Dios me lanza un rayo, me va a castigar, me va a regañar, etc. Sino cuando ya vemos, bueno, si voy a orar, me voy a acercar a mi amado, y con mi amado voy a tener comunión de amores con mi amado. Y ya no vemos como que aquello de que voy a orar toda la noche, como aquello de que tengo que orar, porque si no, no va a alcanzar algo, sino que voy a estar deleitándome en amores con mi amado toda la noche. Entonces ya nuestro sentimiento o nuestro pensamiento de acercamiento o de anhelo de oración va a cambiar totalmente. Es decir, no voy a pedir por shampoo, por pagar la luz, el agua, el teléfono, la rasuradora o cuestiones de bancarias, sino que voy a decir, bueno, me voy a acercar a Dios porque necesito sentir su amor, necesito sentir su deleite. Por lo tanto, cuando uno se acerca a la oración con ese anhelo, y Dios nos da ese sistema de amor, ese sistema de cariño, ese sistema de comunión, e inclusive en otras palabras, como por ejemplo la delicia o el deleite de la presencia de Dios, que ya también lo vimos el día de ayer cuando hablamos de los frutos, como dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Entonces, en ese sentido de la comunión, cuando estemos en el sistema de amor o de la presencia de Dios, el cariño de Dios, etcétera, eso nos va a brindar a nosotros un mayor anhelo, una mayor fortaleza, una mayor perseverancia para que constantemente sigamos buscándolo en oración. Claramente hay muchas cosas que nos afectan y por lo cual nosotros no buscamos la oración, pero una de ellas es eso, que nosotros pecamos, etcétera, pero no vemos ese sistema de comunión. Y lógicamente cuando entramos en la comunión con el amado nos hacemos un mismo espíritu con él, y eso nos ayuda claramente a seguir avanzando, a seguir anhelando, a seguir deseando. Porque es muy común que cuando uno tiene una experiencia de amor, eso lo motiva, lo impulsa a uno a seguir adelante. Si uno tiene una situación traumática, lo que va a pasar es que uno lo va a alejar realmente de la experiencia que uno puede tener algo. Pero si esa experiencia a uno le gusta, uno anhela más. Inclusive a veces se ven cuando hay personas que, por ejemplo, buscan los deportes extremos. La idea que hay gente que cada vez uno mira que se meten en deportes extremos y hacen más cosas extremas y más cosas extremas, es porque ellos esa situación los complajo, les dio un deleite y ya no quieren sentir ese mismo deleite, sino que quieren sentir un deleite más grande. Entonces por eso de repente hacen cosas más extremas para sentir cosas más, para ellos más grandes, ¿no? Pero eso es como ellos lo piensan. A lo que quiero entender es de que igual pasa con los amores con Dios. Cuando uno viene y comienza a anhelar, es decir, lo que estoy hablando es para que uno pueda anhelar al amado, uno pueda anhelar esa comunión. No en el sentido de que tengo que orar porque si no me va a ir mal, tengo que orar porque eso, sino que voy a orar porque necesito tener y recibir los amores del amado. Tanto porque yo lo necesito como el amado me quiere amar.
Recordemos de que a veces, tal vez por el hecho de que nos enseñan que uno tiene que orar y tiene que leer, vemos como que fuese solo de una vía, de que yo tengo que ir a buscar a Dios, pero no hemos asimilado de que realmente el que siempre nos anda buscando para amarnos es el mismo Dios. Tanto que envió a su Hijo unigénito, tanto que constantemente le dice a otra gente que nosotros oremos o que leamos la palabra, tanto que todo lo que nos enseñan a través es que nosotros vayamos a buscarlo en oración. Pero realmente no es necesariamente que nosotros vayamos, sino que es Dios motivándonos y poniendo anhelos en nuestro corazón para que nosotros nos acerquemos a tener una oración de intimidad con Él. Entonces nosotros tenemos que estar tanto atentos a ese anhelo de que yo quiero ir a acercarme a recibir su amor y hablar en oraciones con palabras de amores hacia Él, como Él me puede llamar a mí para que yo pueda tener amores con Él. Y eso, vuelvo a repetir, se menciona en el libro de Cantares. En el libro de Cantares se muestran las dos manifestaciones, tanto de la iglesia o de la novia del cuerpo de Cristo, como el Cristo mismo, deseando y anhelando a la amada. Por eso dice que el amado llega en la madrugada a tocar a la amada para tener amores con la amada, para tener una comunión con la amada, para tener oración o comunión o hablar con la amada. Pero la amada no se dispuso a hacerlo. Entonces son características que nos habla y por esa razón es que nosotros tenemos que alimentar, tenemos que encender ese anhelo para buscar la oración. No solo, vuelvo a repetir, en el régimen que a veces hablan de oremos en guerra espiritual, que a veces hay temas ahí en internet y todo de oremos y las mejores oraciones para guerra espiritual o canciones para guerra espiritual, sino que en el sentido de anhelemos realmente tener amores con el amado, tener comunión con el amado, encender la amistad o la paternidad y también el uso de las palabras dentro de esa misma comunión. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, en ciertos casos tal vez no sé cómo sea con las mujeres, pero los hombres a veces, o a algunas personas le puede hacer un pequeño conflicto de que al saber que Dios es hombre y uno decirle amado, algunas personas se pueden sentir como extrañas, ¿no? Pero realmente Dios, no estamos hablando de un sistema humano, físico, sino estamos hablando de un sistema espiritual de amores, de que hay personas que tal vez son hombres, pero pertenecen a la amada del Señor Jesús. Y por lo tanto pueden expresar las palabras necesarias delante de Dios con ese sentimiento. No, por ejemplo, cuando uno se dirige a Dios como Dios y Señor, y uno dice Señor y Padre Celestial, etcétera, sino que cuando uno habla con el amado, inclusive ella puede usar palabras de mi amado. Por eso en el libro Cantar dice, mi amado es mío, mi amor, mi consuelo, mi fortaleza. Entonces la comunión de oración y bajo la identidad también puede establecer las palabras que vamos a usar en cariño para Dios. Claramente son palabras que la misma Biblia nos va a proporcionar. No son palabras inventadas que alguien le va a decir osito a Dios, sino que en el sentido de que cuando hay un sistema de amores, de comunión, se utilizan palabras adecuadas. No vamos a decir, no le vamos a decir, por ejemplo, uno tiene en amores y va a decir, aquí estoy presente, oh Señor, porque no estamos en el ejército, estamos en un sistema de amor. Claramente eso no significa que yo solo así voy a tratar a Dios. Si nos metemos en un sistema de ejemplo general, hagamos de cuenta esto. Las dos personas que son esposos tienen una misma empresa, los dos trabajan en la empresa que pertenecen. Entonces, claramente en ese sistema de la empresa, ellos se van a tratar como que el esposo es el dueño, la otra persona tal vez es la encargada de marketing o algo así. Entonces ellos en la empresa, en la relación que van a tener, son esposos, pero tienen un vocabulario, una forma de tratar de que, bueno, ¿qué pasó con el marketing? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer esto y esto y esto. Ok, está bien, vamos a realizarlo, etcétera. Si ellos salen a comer como amistad, van a tener un lenguaje en esa amistad. Y claramente si ellos llegan a la casa y entran a la alcoba y entran en amores, su vocabulario también va a cambiar. Va a haber como que diferentes manifestaciones por las identidades que se presentaron, por las dimensiones y cosas que se están manifestando. De igual manera es con Dios. Entonces Dios a veces cuando Él se presenta como yo quiero darte amores o yo quiero manifestarse en amores a ti, o uno quisiera manifestarse en amores, puede utilizar ese tipo de palabras de comunión con Dios para poder hablarle y poder acercarse y poder anhelar esa comunión en oración. Caso contrario, si Él viene con amores y yo le digo, oh Señor, aquí presente para hacerte vehemente, y agarra ese sistema muy rígido, o sea, como que, por así decirlo, ¿qué le pasa a este muchacho? Estoy acercándome en amores y se comporta de esta manera. Y a veces así nos pasa por la falta de conocimiento.
Claramente a veces tal vez nosotros quisiéramos hablarle también a Dios en amores, pero en ese momento Dios se presenta con una situación de, mira, necesito que hagas esto y necesito que lo hagas porque te estás pecando mucho, ¿verdad? O sea, Él no está viniendo Dios en amores, está viniendo en una exhortación como Señor de, mira, estás pecando, ¿por qué te estás sujetando a otro Señor y no a mí? Yo como Señor Jesús, ¿por qué te estás esclavizando de las riquezas? Entonces ahí ya viene una diferente manifestación de Dios y ahí sí me va a regañar. Lo que quiero dar a entender es de que el conocimiento de las dimensiones de las identidades de Dios va a provocar un incremento del anhelo de comunión que yo pueda tener con Él en sus diferentes facetas. Y por lo tanto, basado en ese conocimiento va a ser mi motivación o mi anhelo o encender y esa perseverancia de poder avanzar. De igual manera, por ejemplo, hubieron cosas en mí con respecto, ahorita voy a cambiar un poquito del amado al rey, de que cuando yo miraba al rey, antes lo miraba tal vez como eso de me voy a presentar delante del rey y me voy a postrar de rodillas y aquí estoy rey, etcétera. Pero una de las características que yo vi acerca del reinado una de ellas era que yo podía tener la confianza de poder presentarme delante del rey para poder decirle, mira, tengo estos problemas y él lo va a solucionar. Y la segunda característica del rey era de que yo podía venir delante del rey y el rey en sí mismo representa una fiesta, una algarabía, una liberación. Pero a veces yo miraba al rey como un sistema rígido. Y en una de esas creo que una canción que inclusive esa canción es muy conocida por muchos, que es yo haré una fiesta en honor a Jehová. Esa canción que prácticamente habla de un reinado, porque cuando él explica la canción dice que cuando los reyes venían de la guerra, y eso ya es cuando grabaron el disco, no, a veces cuando se canta en las iglesias solo se canta como que el coro, pero en la administración del disco, cuando comienzan las palabras y luego comienza en parte las canciones, hablaba de que cuando los reyes salían a la guerra y los reyes ganaban la guerra, se hacía una gran fiesta a causa de la victoria que el rey había traído. Entonces menciona que Jesucristo venció la guerra, venció las cosas en la cruz del Calvario. Entonces el rey en sí mismo representa una celebración, una victoria, una algarabía, una fiesta en sí mismo. Pero a veces por el concepto que uno tiene de la identidad, uno dice el rey así es rígido, que me manda a hacer esto, ve y haz esto. Y uno ya lo ve de un sistema muy malo. Pero por eso quiero dar a entender que leamos la palabra, anhelemos, inclusive preguntémosle al Señor, Señor, muéstrame tu identidad, muéstrame quién eres, cómo quieres que te conozca, para que el anhelo en mí de la oración, de la comunión, se comience a incrementar y por lo tanto yo pueda perseverar y ser más constante en oración, porque estoy recibiendo ese anhelo, estoy experimentando de esa gloria y por lo tanto mi anhelo y mi necesidad de comunión se va a encender más. Pues eso es el David, en un pasaje que él claramente menciona de que él no descansará hasta despertar la semejanza de Dios y poder estar en la casa de Jehová todos los días hasta el fin y permanecer ahí todos los días como una columna para Dios. ¿Por qué? Porque él experimentó estas manifestaciones, estas comuniones, estas necesidades y por lo tanto su anhelo se incrementó más y más, lo cual lo lleva a perseverar en esa manifestación de comunión. Entonces vamos a finalizar, vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude, nos hable, se revele a nosotros de las diferentes maneras para que nuestra manifestación de comunión crezca aún más, ya que es lo que necesitamos. Podemos ver a un Dios tal vez lejano, de un Dios que está hasta allá en los cielos y nosotros aquí como hormiguitas abajo, pero Dios quiere dar esa identidad de padre, identidad de amigo, manifestarse como el amado, manifestarse como el rey y nuestro pastor en las diferentes maneras, y por consecuencia nosotros vamos a experimentar también esas identidades. Si Él es padre, yo soy hijo amado. Si Él es mi rey, yo soy un siervo o un príncipe también amado. Si Él es amigo, yo soy un amigo el cual se pueden congeniar bajo un mismo sentimiento y pues disfrutar de esa comunión de amistad. Y por último también podremos tener la comunión del amado. Significa que el amado ama a la amada, a la novia, a la esposa, aquella que va a ser vestida con lino fino, blanco y resplandeciente para poder casarse con el amado y por lo tanto disfrutar de esos bellos amores en comunión, que es lo que manifiesta el libro de Cantares. Entonces por esa razón vamos a orar para que las diferentes manifestaciones, identidades de Dios se revelen a mi vida,
para que mi anhelo de comunión, mi anhelo de oración se incremente cada día más y por lo tanto yo pueda perseverar, yo pueda ser constante, yo pueda ser predispuesto o persistir en oración basado en esa intensidad de anhelo. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bello y verdadero, porque tu comunión, tu verdad viene a nuestras vidas para nosotros poder tener una mayor necesidad de comunión, mayor intensidad de comunión, reconociendo que tú eres nuestro amado, aquel que nos vino a salvar, y que tú como amado quieres manifestar amores, quieres que nos deleitemos en tus amores, en nuestra oración, en nuestra comunión, en la manera de expresarnos con palabras hacia ti, diciendo que tú eres nuestro amado, nuestro bello, nuestro hermoso, nuestro precioso, nuestro bello deleite, nuestro manojito de mirra, como dice la palabra. Y nosotros poder apreciarte y usar las palabras indicadas en estas manifestaciones de identidad en nuestra comunión contigo para que nuestro anhelo, nuestra comunión crezca hacia ti. Te agradecemos porque a pesar de que éramos pecadores y rebeldes y enemigos de la fe, ahora a través de la cruz nos has hecho tus amigos, que antes éramos rebeldes y tal vez hijos de desobediencia, pero a través del sacrificio en la cruz nos hiciste tus hijos amados. Que a través, Señor Jesús, de haber servido a las obras de las tinieblas y el reinado de las tinieblas, tú a través del sacrificio en la cruz nos has hecho parte de este reino y por lo tanto siendo parte de tu reino y siendo tú nuestro rey, nosotros siendo príncipes, siervos y ministros de la verdad. Y siendo tú, Señor Jesús, a través de la cruz, darnos esta identidad de amada, la iglesia cuerpo de Cristo, para que podamos tener esta necesidad de amor, que antes éramos, tal vez como habla la Biblia, que tal vez nos prostituíamos y éramos tratados tal vez como prostitutas, pero ahora a través de la palabra de verdad, a través del sacrificio en la cruz, esa prostitución, esa manera de vivir que era vana y perversa, fue dada a una fidelidad y un amor en comunión con el verdadero y bello amado de las naciones, aquel que aman y necesitan las naciones. Así que te pedimos hoy, amado mío, haz crecer el anhelo en comunión que tenemos contigo, para que nuestro corazón se anhele a ti y se ligue a ti y tenga esas expresiones de amor como lo habla el libro de Cantares. Si él me besare con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino, que él me tomare y me llevara a sus recámaras y nos embriagaremos de amor. Hasta la mañana. Gracias, Padre Eterno, ayúdanos, revélate a nosotros para que nuestro anhelo en oración de comunión crezca y podamos perseverar con ello, velando en ella con acción de gracias en Cristo Jesús. Te damos las gracias, amado pastor y apóstol. Te damos las gracias, amado profeta, amado maestro, amado evangelista nuestro, porque nos brindas buenas nuevas cada día. Por eso tú eres nuestro evangelista, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Para aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, vamos a orar para que puedan entregarse a Cristo Jesús. Padre y amado, venimos hoy delante de ti reconociéndote que tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú resucitaste de entre los muertos y nos has dado la oportunidad de poder creer a la verdad. Nos has trasladado de un imperio a este imperio de luz, así que hoy te reconocemos como Señor y Salvador y entregamos nuestras vidas a ti, entregamos nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, todo, para alabarte y glorificarte en gloria en Cristo Jesús. Amado pastor y apóstol, amén